¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el pasado de la humanidad es solo un fragmento de una realidad mucho más inquietante? Imagina por un momento que la cronología de nuestra historia no es una línea recta de progreso, sino un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes. A veces la Tierra escupe objetos que no deberían estar ahí. Metales forjados antes de que existiera el fuego controlado. Engranajes precisos enterrados en estratos rocosos de millones de años de antigüedad. Y mapas que muestran continentes libres de hielo en épocas en las que, según la ciencia, nadie sabía navegar. Bienvenidos a una dimensión donde la arqueología oficial se queda sin palabras. Estos son los llamados UPARTS, Out of Place Artifacts, objetos fuera de lugar. Testigos mudos de civilizaciones perdidas, viajeros en el tiempo o quizás pruebas de que no somos la primera humanidad inteligente que camina sobre este planeta. Hoy no vamos a teorizar de forma superficial. Vamos a sumergirnos en el misterio de 12 objetos que desafían las leyes de la física y la lógica, piezas que obligarían a reescribir cada libro de texto si nos atreviéramos a aceptar su origen. Prepárate, porque una vez que veas lo que el abismo de los siglos ha ocultado, no podrás volver a mirar el pasado con los mismos ojos. Y para entender la magnitud de este desafío, debemos viajar a las profundidades del mar Mediterráneo, donde un naufragio ocultaba una máquina tan avanzada que parece traída de otro mundo. Imagina que estás en el año 1900. Un grupo de buceadores griegos, dedicados a la recolección de esponjas, se ve atrapado por una tormenta feroz cerca de la pequeña y rocosa isla de Anticitera. Para salvar sus vidas, se refugian en una cala, pero al sumergirse en esas aguas heladas, una vez pasado el peligro, no encuentran esponjas. Encuentran un cementerio de gigantes. Ante sus ojos, a 45 metros de profundidad, yacen los restos de una galera romana que naufragó hace más de 2000 años. Entre estatuas de mármol que parecen cadáveres congelados y tesoros de bronce, los buzos rescatan un bulto informe, una masa verdosa, oxidada y calcificada que nadie quería. Durante casi 2 años, ese pedazo de chatarra quedó olvidado en un rincón del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, considerado poco más que una roca sin valor. Pero el 17 de mayo de 1902, el arqueólogo Valerios Stais notó algo que hizo que su corazón se detuviera. La roca se había partido, y en su interior brillaban, con un tono verdoso, engranajes de bronce. Engranajes con dientes triangulares, cortados con una precisión que, según todos los libros de historia, no debería haber existido en el siglo I a.C. Lo que Stais tenía en sus manos era el primer gran enigma de la arqueología moderna. Fue necesario esperar más de un siglo, hasta la llegada de la tomografía computarizada de alta resolución, para entender que no estábamos ante un simple reloj, sino ante la primera computadora analógica de la historia. El mecanismo de Anticitera es un prodigio de la ingeniería que desafía el tiempo. Contiene más de 30 engranajes de bronce hechos a mano, tan complejos que su diseño no se volvió a ver en la humanidad hasta el siglo XIV, 1500 años después. Este dispositivo no solo daba la hora, era un oráculo mecánico. Podía predecir con una exactitud aterradora los eclipses solares y lunares, teniendo en cuenta incluso la órbita irregular de la Luna. Podía rastrear los movimientos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los 5 planetas conocidos entonces, y marcaba con precisión matemática el inicio de los Juegos Olímpicos. Lo más inquietante es su engranaje diferencial, una tecnología que se creía inventada en el Renacimiento. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, o quienquiera que construyera esto, miniaturizar tal nivel de conocimiento astronómico en una caja de madera del tamaño de un libro? ¿De dónde vino ese conocimiento y, lo más importante, a dónde fue a parar? Porque después de este mecanismo, la tecnología desapareció de la faz de la Tierra durante más de un milenio, como si una mano invisible hubiera borrado el progreso de la humanidad. Es un objeto que no debería estar ahí, un susurro de una edad de oro técnica que nuestra historia oficial prefiere ignorar porque no puede explicarla. Este aparato nos demuestra que el hombre antiguo no solo poseía una inteligencia técnica capaz de rivalizar con la nuestra,
sino que tenía herramientas para observar lo macroscópico, lo que está a millones de kilómetros en el espacio. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa misma precisión imposible se aplicó también a lo invisible, a lo microscópico? Si el mecanismo de Anticitera nos obliga a mirar hacia las estrellas, el siguiente objeto nos obligará a mirar hacia el interior de nuestras propias células, revelando un secreto genético que, en teoría, nadie podía conocer hace miles de años. Si el mecanismo de Anticitera nos obligó a replantearnos lo que sabíamos sobre la ingeniería antigua, el objeto que vamos a analizar ahora desafía algo mucho más profundo: nuestro conocimiento sobre el origen de la vida y la capacidad visual de nuestros antepasados. Nos trasladamos a Colombia, a las áridas tierras de Sutatausa, donde en 1964 el profesor y diseñador Jaime Gutiérrez Lega descubrió una pieza que, de ser aceptada por la ciencia oficial, derribaría de un plumazo décadas de libros de biología. Se trata del disco genético, un artefacto tallado en una piedra negra llamada lidita, cuyo diseño parece sacado de un laboratorio de genética moderno. Para entender la magnitud del misterio, primero debemos hablar del material. La lidita es una roca sedimentaria de una dureza extraordinaria, similar al granito, pero con una estructura interna laminar. Esto significa que es prácticamente imposible de tallar sin que se quiebre en láminas. Incluso hoy, con herramientas de diamante y tecnología láser, trabajar este material requiere una delicadeza extrema. Sin embargo, hace miles de años, alguien logró esculpir en este disco figuras con una precisión de bajorrelieve que desafía cualquier lógica. ¿Cómo lo hicieron? No hay marcas de cincel, no hay rastro de herramientas rudimentarias. Es como si la piedra hubiera sido moldeada con una facilidad casi sobrenatural. Pero lo verdaderamente inquietante es el contenido de esos grabados. Al observar el disco bajo una luz rasante, lo que vemos es una clase magistral de embriología. En su superficie están representados, con una exactitud asombrosa, procesos que el ojo humano solo pudo observar tras la invención del microscopio en el siglo XVII. Vemos espermatozoides moviéndose hacia un óvulo. Vemos el momento exacto de la fecundación y vemos la evolución de un embrión humano en distintas etapas de gestación. En una sección del disco se observa claramente cómo un feto comienza a desarrollar sus rasgos, desde una forma casi larvaria hasta la apariencia humana reconocible. ¿Cómo es posible que una cultura antigua, supuestamente sin instrumentos ópticos avanzados, supiera que la vida comienza con la unión de células microscópicas? Los críticos y escépticos han intentado desacreditar el hallazgo durante años, calificándolo de fraude moderno. Sin embargo, hay un detalle que los deja sin respuesta. El disco genético fue sometido a análisis en el Museo de Ciencias Naturales de Viena. Los expertos quedaron desconcertados al confirmar que la pieza no muestra signos de haber sido fabricada con herramientas modernas, y lo más extraño es que no pudieron determinar a qué cultura pertenecía. No encaja con los estilos de los muiscas, los quimbayas o ninguna otra civilización precolombina conocida. Es un objeto huérfano en el tiempo, una enciclopedia de piedra que parece haber sido dejada atrás por una humanidad que conocía los secretos de la creación a un nivel molecular. Algunos teóricos sugieren que el disco es el legado de una civilización antediluviana, una cultura que floreció antes de un gran cataclismo global y que poseía una tecnología que hoy consideraríamos mágica. Otros van más allá, sugiriendo que las extrañas figuras humanas que aparecen en el disco, con cabezas grandes y ojos almendrados, representan a los maestros que entregaron este conocimiento a los antiguos habitantes de la selva colombiana. Sea cual sea la verdad, el disco genético permanece como un desafío silencioso a nuestra arrogancia científica, recordándonos que quizás, en el pasado remoto, ya sabíamos quiénes somos y de dónde venimos. Pero si la biología celular era un secreto dominado por los antiguos, no debería sorprendernos que también hubieran aprendido a dominar las fuerzas invisibles del universo. Si pudieron ver lo infinitamente pequeño, ¿por qué no iban a poder generar la energía que hoy mueve nuestro mundo? Para descubrirlo, debemos dejar atrás las selvas de América y viajar a las arenas de Mesopotamia, donde un humilde jarrón de arcilla guarda el secreto del primer relámpago domesticado por el hombre.
Nos dirigimos a Irak, al encuentro de la legendaria batería de Bagdad. Corría el año 1936 en una colina llamada Kuyut Rabu, cerca de la actual Bagdad. Un grupo de trabajadores que excavaba los restos de un antiguo asentamiento parto, de hace unos 2000 años, se topó con un objeto que parecía, a simple vista, una vasija de arcilla común y corriente. Sin embargo, cuando el arqueólogo alemán Wilhelm König la examinó en 1938, se dio cuenta de que no contenía ni granos, ni aceites, ni manuscritos. Lo que había dentro de ese pequeño recipiente de 14 centímetros de altura era algo que, según la historia oficial de la ciencia, no debería haber existido hasta el año 1800, cuando Alessandro Volta inventó la pila eléctrica. La estructura interna de esta vasija es lo que hace que los científicos modernos se lleven las manos a la cabeza. Dentro de la arcilla se encontraba un cilindro de cobre fijado con asfalto, y dentro de ese cilindro una vara de hierro que mostraba signos claros de corrosión por ácido. Si llenas este recipiente con un líquido común en la antigüedad, como jugo de limón o vinagre, se produce una reacción química que genera una corriente eléctrica. No es una teoría. Ha sido probado en laboratorios modernos. La batería de Bagdad funciona. Produce entre 0,8 y 2 voltios. Y aunque para nosotros eso es poco, hace 2 milenios era una auténtica magia tecnológica. Pero la gran pregunta que atormenta a los historiadores no es si funciona, sino para qué la usaban. Imagina por un momento la escena. Un artesano en un taller oscuro, mucho antes de la caída del Imperio Romano, manipulando cables invisibles y corrientes eléctricas. La teoría más aceptada sugiere que estas baterías se utilizaban para el galvanizado, un proceso mediante el cual se aplica una capa delgada de oro o plata sobre otro metal. Esto explicaría por qué hemos encontrado joyas antiguas con capas de oro tan finas y perfectas que parecen imposibles de lograr solo con calor. Pero hay teorías mucho más oscuras. Algunos sugieren que estas vasijas se ocultaban dentro de estatuas de ídolos en los templos. Cuando un fiel tocaba la estatua, recibía una descarga eléctrica, un toque divino que lo convencía del poder sobrenatural de los dioses. ¿Cómo es posible que una civilización de la Edad de Hierro dominara los principios de la electroquímica? ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los cables? Lo más inquietante es que tras la caída de los partos, este conocimiento parece haberse evaporado en el aire, como si una censura histórica hubiera borrado el descubrimiento de la electricidad durante casi 2000 años. Estamos ante un objeto que nos dice que la revolución industrial pudo haber ocurrido en la antigüedad, pero que algo, o alguien, detuvo el progreso de la humanidad, condenándonos a siglos de oscuridad antes de volver a redescubrir el poder del relámpago domesticado. Este hallazgo nos obliga a aceptar que los antiguos no solo comprendían la química de la Tierra, sino que sabían canalizar la energía del universo para sus propios fines. Y si fueron capaces de generar electricidad en el suelo de Mesopotamia, quizás no deberíamos sorprendernos de que en otras partes del mundo antiguo estuvieran obsesionados con algo aún más ambicioso: conquistar los cielos. Porque si una batería nos habla de energía, el siguiente objeto, hallado en las profundas sombras de una tumba egipcia, nos habla de un sueño que creíamos exclusivo de los tiempos modernos: el vuelo. Dejamos Irak para volar hacia las tierras del Nilo, al encuentro del enigmático pájaro de Saqqara. En el año 1898, durante la excavación de una tumba en la necrópolis de Saqqara, los arqueólogos hallaron un pequeño objeto de madera de sicomoro que, a simple vista, fue catalogado como la figura de un pájaro. Datado aproximadamente en el año 200 a.C., durante la dinastía tolemaica, el objeto fue guardado en una caja y enviado al Museo de El Cairo, donde quedó acumulando polvo bajo la etiqueta de juguete de madera durante más de 70 años. Sin embargo, en 1969, el doctor Khalil Mesija, un médico y apasionado de la arqueología, detuvo su mirada en la pieza y notó algo que a todos los expertos anteriores se les había pasado por alto. Aquel pájaro no se parecía a ningún ave conocida en la naturaleza. Si observamos detenidamente el pájaro de Saqqara, la lógica biológica se rompe. Mientras que los pájaros tienen colas horizontales, este objeto posee una aleta vertical
idéntica al timón de dirección de un avión moderno. Sus alas son rectas, con un perfil aerodinámico que muestra un diseño pensado para generar sustentación, y carece por completo de patas o garras. Mesija, que también era aeromodelista, quedó impactado. No estaba ante la representación de un animal, sino ante lo que parecía ser el prototipo a escala de un planeador. Su teoría sacudió los cimientos de la egiptología. ¿Habían descubierto los antiguos egipcios los principios de la aviación 2000 años antes que los hermanos Wright? Para probar esta hipótesis, se han realizado numerosos estudios de ingeniería. Expertos en aerodinámica han señalado que el diseño del objeto es increíblemente eficiente. En pruebas con modelos a escala real, se descubrió que el pájaro de Saqqara es capaz de planear de forma estable si se le añade un pequeño estabilizador en la cola, un componente que, según algunos investigadores, pudo haberse perdido con el paso de los siglos, pero que el diseño original integraba perfectamente. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Era este objeto un simple juguete? ¿O era el modelo de prueba para una aeronave mucho más grande que surcaba los cielos del Nilo? Egipto es una cultura que veneraba a los dioses que descendían del cielo, y sus conocimientos matemáticos eran tan avanzados que aún hoy nos cuesta replicar sus monumentos. No es descabellado pensar que, al observar el vuelo de los halcones, mentes brillantes de la época hubieran descifrado las leyes de la física aérea. Si este pequeño trozo de madera es realmente la prueba de una tecnología de vuelo antigua, estaríamos ante uno de los mayores encubrimientos de la historia. ¿Dónde están los restos de los planeadores gigantes? ¿Fueron destruidos por el tiempo o permanecen ocultos bajo las dunas de arena, esperando a ser encontrados? El pájaro de Saqqara es un recordatorio de que nuestra superioridad tecnológica moderna es frágil y quizás solo un redescubrimiento de lo que ya se sabía. Nos habla de un sueño humano eterno, el deseo de volar, un sueño que los egipcios podrían haber cumplido mientras el resto del mundo vivía en la oscuridad técnica. Pero si este objeto desafía nuestra comprensión del pasado en términos de ingeniería y tiempo, lo que vamos a ver a continuación rompe por completo las leyes de la geología y la lógica de la evolución humana. Porque una cosa es encontrar un planeador de hace 2000 años y otra muy distinta es encontrar una herramienta de hierro incrustada en una roca que tiene cientos de millones de años de antigüedad. Para entender cómo esto es posible, debemos cruzar el océano y viajar hasta Texas, donde nos espera el objeto que ha puesto en jaque a toda la comunidad científica internacional, el martillo de Londres. Nos situamos ahora en el corazón de Texas, Estados Unidos, concretamente en un pequeño pueblo llamado London. No estamos en la capital británica, pero el hallazgo que tuvo lugar aquí en 1936 es tan trascendental que ha dado la vuelta al mundo entero. Imagina a una pareja, Max Hahn y su esposa, caminando tranquilamente por las orillas del Red Creek. En un momento dado, Max nota algo extraño. Una roca suelta, de aspecto común, pero de la que sobresale un trozo de madera vieja. Al recogerla y llevarla a casa, no podían imaginar que estaban sosteniendo una de las pruebas más demoledoras contra la cronología oficial de la Tierra. No fue hasta 10 años después que su hijo, llevado por la curiosidad, decidió romper la roca con un cincel. Al abrirse la piedra, el mundo científico se enfrentó a una imposibilidad física. Incrustado dentro de la roca sólida, se encontraba un martillo de hierro con mango de madera. A simple vista, parece una herramienta de trabajo común, similar a las que se usaban en el siglo XIX. El problema, el gran y aterrador problema, es la roca que lo envolvía. Según los geólogos, la formación rocosa en la que el martillo quedó atrapado pertenece al período Cretácico o incluso al Ordovícico, lo que significa que esa piedra tiene entre 100 y 400 millones de años de antigüedad. Hagamos una pausa para procesar esto. Hace 400 millones de años no solo no existían los seres humanos, sino que ni siquiera los dinosaurios caminaban sobre la Tierra. En ese entonces, la vida estaba dando sus primeros pasos fuera de los océanos. Entonces, ¿cómo terminó una herramienta forjada por manos inteligentes dentro de una roca que se formó en una era tan remota? El mango de madera del martillo ofrece otra pista inquietante.
está parcialmente carbonizado y petrificado, un proceso que requiere condiciones de presión y tiempo inmensas, transformando la materia orgánica en piedra. Pero lo más impactante llegó cuando el martillo fue sometido a análisis químicos en el Instituto Metalúrgico de Columbus. Los resultados dejaron a los investigadores sin palabras. La cabeza del martillo está compuesta por un 96,6% de hierro puro, un 2,6% de cloro y un 0,74% de azufre. Es una pureza que hoy en día solo podemos alcanzar con métodos tecnológicos avanzados. Además, el hierro no presenta burbujas ni impurezas, y lo más extraño de todo, desde que fue extraído de la roca en los años 30, el metal no se ha oxidado ni un solo milímetro. Ha permanecido expuesto al aire durante décadas y su superficie sigue tan lisa y perfecta como el día en que fue forjado. La ciencia oficial intenta explicar este fenómeno como una concreción, sugiriendo que minerales solubles de rocas antiguas se disolvieron y volvieron a endurecerse alrededor de un martillo moderno caído accidentalmente en una grieta. Sin embargo, los defensores de la arqueología prohibida señalan que la unión entre la roca y el metal es perfecta, casi molecular. ¿Estamos ante la prueba irrefutable de que existieron civilizaciones tecnológicas antes de la gran extinción de los dinosaurios? ¿O es acaso la evidencia de que nuestra comprensión de la geología y la datación de las rocas está fundamentalmente equivocada? El martillo de Londres es un objeto que nos obliga a cuestionar la solidez del suelo que pisamos y la linealidad del tiempo humano. Nos sugiere que el pasado es mucho más profundo y misterioso de lo que nos han contado. Pero si una herramienta atrapada en el tiempo nos hace dudar de la historia de la materia, el siguiente objeto nos hará dudar de la historia de la exploración global. Porque mucho antes de que los satélites cartografiaran nuestro mundo, alguien ya había dibujado, con una precisión imposible, rincones de la Tierra que oficialmente nadie había descubierto todavía. Nos preparamos para desplegar el enigmático mapa de Piri Reis. Nos trasladamos ahora al año 1929, al Palacio de Topkapi en Estambul, Turquía. Mientras se realizaba un inventario de los archivos imperiales bizantinos, un teólogo alemán encontró un fragmento de piel de gacela que contenía un mapa pintado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. A primera vista, parecía un mapa portulano más de la era de los descubrimientos, pero a medida que los expertos comenzaron a analizarlo, el asombro se transformó en un escalofrío que recorrió la espina dorsal de la comunidad científica. Piri Reis había dibujado el mundo con una precisión que desafía no solo su época, sino toda nuestra comprensión de la historia geológica. El mapa muestra con un detalle asombroso las costas occidentales de África, la costa este de Sudamérica y, aquí es donde la realidad se quiebra, una franja de tierra al sur que se identifica claramente como la Antártida. Hay dos problemas monumentales con esto. Primero, la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta el año 1820, más de 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Segundo, y mucho más perturbador, el mapa muestra la costa de la Tierra de la Reina Maud sin hielo. Muestra ríos, cordilleras y bahías que hoy están ocultos bajo una capa de glaciar de más de 1 kilómetro de espesor. La ciencia moderna, mediante sondeos sísmicos y radares de penetración terrestre, ha confirmado que el perfil costero, dibujado por el almirante otomano, coincide exactamente con la topografía subglacial de la Antártida. Según los geólogos, la última vez que esa zona de la Antártida estuvo libre de hielo fue hace al menos 6.000 años, mucho antes del surgimiento de cualquier civilización conocida capaz de navegar y cartografiar los océanos. ¿Cómo pudo un marino del siglo XVI tener acceso a esta información? El propio Piri Reis dejó una nota en el margen del mapa explicando su secreto. Él no realizó las mediciones, sino que compiló su mapa basándose en 20 cartas náuticas mucho más antiguas, algunas de las cuales, según él, procedían de la época de Alejandro Magno y de la mítica Biblioteca de Alejandría. Esto nos plantea una posibilidad aterradora: que existió una civilización global, una cultura de navegantes desconocida que cartografió todo el planeta con una precisión matemática y astronómica antes de que el hielo cubriera los polos. El profesor Charles Hapgood,
de la Universidad de New Hampshire, tras estudiar el mapa durante años, concluyó que la precisión de las longitudes en el mapa es tan perfecta que sugiere el uso de trigonometría esférica, un conocimiento que se supone no existía en la antigüedad. ¿Estamos viendo los ecos de una tecnología perdida? ¿De un mundo antediluviano que conocía la verdadera forma de la Tierra mientras nosotros creíamos que era plana? El mapa de Piri Reis es un fantasma cartográfico que nos dice que el hombre ya había conquistado los mares cuando la historia oficial dice que apenas estábamos aprendiendo a cultivar la tierra. Es una prueba de que el conocimiento no siempre avanza. A veces se pierde en las brumas del tiempo y las catástrofes. Pero si un mapa de hace 500 años nos habla de una geografía de hace 6000, hay otros objetos que nos obligan a retroceder no miles, sino miles de millones de años. Objetos que no fueron encontrados en tumbas ni palacios, sino en las profundidades de minas de roca sólida, donde la vida misma apenas comenzaba a existir. Abandonamos los mapas y los barcos para descender a las entrañas de Sudáfrica, al encuentro de las desconcertantes esferas de Klerksdorp. Para comprender el siguiente misterio, debemos abandonar la superficie del mundo y descender a las profundidades de las minas de pirofilita en Ottosdal, Sudáfrica. Allí los mineros, trabajando en estratos rocosos que han permanecido sellados durante eones, comenzaron a encontrar algo que desafía no solo la arqueología, sino la biología y la geología mismas: las llamadas esferas de Klerksdorp. Se trata de pequeños objetos metálicos, de forma aproximadamente esférica, que varían desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. A simple vista, podrían parecer simples guijarros, pero al observarlas de cerca, el misterio se vuelve insoportable. Lo que hace que estas esferas sean un verdadero dolor de cabeza científico es su antigüedad. La roca en la que se encuentran incrustadas tiene aproximadamente 2.800 millones de años. Hagamos una pausa para asimilar esa cifra. Hace 2.800 millones de años, la Tierra estaba en el Eón arcaico. No había plantas, no había animales, y la atmósfera ni siquiera tenía oxígeno suficiente para nosotros. La vida solo existía en forma de organismos unicelulares primitivos. Sin embargo, en ese mundo de pesadilla volcánica, estas esferas ya estaban allí. Muchas de estas piezas presentan un color rojizo oscuro o azulado, y lo más sorprendente, poseen surcos paralelos perfectamente tallados alrededor de su ecuador. Algunos ejemplares tienen 3 surcos paralelos tan precisos que parecen haber sido realizados en un torno industrial. ¿Cómo puede la naturaleza, a través de procesos puramente geológicos, crear una esfera con surcos simétricos en una época en la que la vida inteligente ni siquiera era un sueño lejano? Los científicos oficiales sostienen que se trata de concreciones de hematita, formaciones naturales donde los minerales se agrupan alrededor de un núcleo. Sin embargo, esta explicación no convence a todos. Roelf Marx, conservador del Museo de Klerksdorp, donde se exhiben varias de estas piezas, ha declarado en numerosas ocasiones que las esferas son tan duras que ni siquiera el acero puede rayarlas. Además, existe una leyenda urbana científica muy persistente que afirma que algunas de estas esferas están tan perfectamente equilibradas que fueron enviadas a la NASA para su análisis, donde descubrieron que su balance superaba los límites de sus instrumentos de medición. Aunque este último dato es objeto de debate, lo cierto es que su estructura interna, a veces sólida, a veces hueca y rellena de una sustancia blanca esponjosa que se desintegra al contacto con el aire, no tiene una explicación geológica clara que satisfaga a todos los investigadores. ¿Son estas esferas los restos de una tecnología minera de una civilización que visitó la Tierra cuando era joven? ¿O son, quizás, pruebas de que la inteligencia en este universo sigue ciclos de tiempo que nuestra ciencia actual es incapaz de procesar? Si aceptamos que son artificiales, tendríamos que admitir que alguien caminaba por este planeta mucho antes de que se formaran los continentes actuales. Las esferas de Klerksdorp permanecen como pequeñas semillas metálicas de duda, sembradas en el pasado más remoto de la Tierra. Pero si estas esferas son un enigma físico que podemos tocar y pesar, el siguiente objeto en nuestra lista es un enigma intelectual, un laberinto de tinta y pergamino que ha derrotado a las mentes más brillantes de la historia.
De las profundidades de la tierra sudafricana, viajamos ahora a los estantes de las bibliotecas secretas de Europa para enfrentarnos a un libro que nadie puede leer, escrito en un idioma que no existe y que oculta secretos que quizás no estemos destinados a conocer. Entramos en el mundo indescifrable del manuscrito Voynich. Imagina una biblioteca envuelta en sombras, donde el polvo de los siglos descansa sobre miles de volúmenes. En 1912, en el Colegio Jesuita de Villa Mondragone, cerca de Roma, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich desenterró de un viejo arcón un ejemplar que parecía palpitar con una energía extraña. Un libro de unas 240 páginas, escrito en un pergamino de vitela fina, cuya superficie estaba cubierta de una escritura elegante, pero absolutamente incomprensible, y de dibujos que parecen pertenecer a un sueño febril o a una realidad paralela. Había nacido la leyenda del manuscrito Voynich, el libro que nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de leer. Desde el momento de su descubrimiento, el manuscrito ha sido el santo grial de los criptógrafos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los mejores descifradores de códigos del ejército aliado, hombres que rompieron las claves de los nazis y de los japoneses, dedicaron sus noches a intentar entender una sola frase del Voynich. ¿Fracasaron? En la era moderna, las inteligencias artificiales más avanzadas y los superordenadores de la NSA han procesado cada letra y cada símbolo, y la respuesta sigue siendo el silencio. No es un simple galimatías. El texto sigue las leyes lingüísticas de los idiomas naturales, como la ley de Zipf, lo que sugiere que es un mensaje real, una lengua perdida o un código de una complejidad sobrehumana. Al pasar sus páginas, entramos en un mundo delirante dividido en secciones. La primera es botánica, pero aquí reside la primera imposibilidad. De las 113 plantas ilustradas, casi ninguna coincide con especies conocidas en la Tierra. Son híbridos imposibles, raíces que parecen garras y flores que parecen órganos. Luego pasamos a la sección astronómica y astrológica, con diagramas circulares y constelaciones que no corresponden a nuestro cielo nocturno. Pero quizás lo más perturbador es la sección biológica, donde vemos a docenas de mujeres desnudas, sumergidas en extrañas bañeras, conectadas por elaboradas tuberías que parecen vasos sanguíneos o sistemas digestivos. ¿Es un tratado de alquimia? ¿Es una guía de medicina extraterrestre? ¿O es, como algunos sugieren, un diario de viaje de alguien que visitó una dimensión que no podemos comprender? Muchos intentaron decir que era un fraude moderno, una broma pesada del propio Voynich. Sin embargo, en el año 2009, la Universidad de Arizona realizó una prueba de carbono 14 al pergamino. El resultado fue demoledor. El material data de entre 1404 y 1438. El libro es auténtico, es del siglo XV, y fue escrito con una fluidez que indica que el autor no estaba inventando el código sobre la marcha, sino que dominaba ese alfabeto desconocido con la naturalidad de una lengua materna. No hay tachones, no hay errores, no hay pausas. Fue escrito con una seguridad aterradora. El manuscrito Voynich es un recordatorio de que existen fronteras en el conocimiento humano que aún no hemos cruzado. Es un objeto que está fuera de lugar no por su material, sino por su intelecto. Es un eco silencioso de un pasado que se niega a ser comprendido, una puerta cerrada cuya llave se perdió en el abismo de los tiempos. Pero si este libro nos habla a través de una escritura que no podemos leer, existe otro registro histórico, grabado directamente sobre la piel de la tierra, que nos muestra imágenes que simplemente no deberían estar ahí. Dejamos atrás las bibliotecas europeas para viajar a los desiertos de Perú, donde miles de piedras grabadas cuentan una historia de convivencia imposible entre el hombre y las bestias más temibles que han pisado este planeta. Nos adentramos en el enigma de las piedras de Ica. Viajamos ahora a las áridas llanuras de la región de Ica, en Perú, un lugar donde el viento del desierto susurra historias de imperios perdidos y dioses olvidados. Fue aquí donde, en la década de 1960, un médico local llamado Javier Cabrera d'Arquea recibió un regalo que cambiaría su vida y pondría en jaque la historia de la evolución humana. Una pequeña piedra de andesita con el dibujo de un extraño pez grabado en su superficie. Lo que comenzó como una curiosidad
terminó convirtiéndose en una colección de más de 15.000 piedras de todos los tamaños, desde cantos rodados que caben en la palma de la mano hasta rocas monumentales. Pero no es su número lo que aterra a los historiadores, sino las imágenes que llevan grabadas. Al observar la biblioteca de piedra del doctor Cabrera, entramos en una zona de penumbra arqueológica. En estas rocas, talladas con una técnica de grabado superficial, vemos escenas que desafían cualquier lógica temporal. La más impactante de todas es la representación detallada de seres humanos conviviendo, cazando y hasta domesticando dinosaurios. Vemos hombres luchando contra feroces tiranosaurios, jinetes sobre el lomo de triceratops y escenas de brontosaurios con sus largos cuellos alzándose sobre figuras humanas. Según la ciencia oficial, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, mientras que el Homo sapiens apareció hace apenas unos 300.000 años. ¿Cómo es posible, entonces, que una cultura antigua grabara con tal precisión la anatomía de estas bestias? Pero el misterio no se detiene en la paleontología. Las piedras de Ica muestran también conocimientos médicos que parecen sacados de una sala de operaciones moderna. Trasplantes de órganos, cirugías a corazón abierto y complejas operaciones cerebrales. Hay grabados que muestran telescopios apuntando a las estrellas y mapas de continentes desconocidos que no coinciden con la geografía actual, pero que algunos investigadores aseguran que representan la Tierra tal como era hace millones de años. ¿Estamos ante el registro histórico de una humanidad anterior a la nuestra? ¿Una civilización que alcanzó la cima del conocimiento antes de ser borrada por un cataclismo global? ¿O es acaso el legado de visitantes de otros mundos que observaron la prehistoria de nuestro planeta? Por supuesto, la sombra del fraude siempre ha planeado sobre estas piedras. En los años 70, un campesino local llamado Basilio Uschuya confesó haber fabricado las piezas para venderlas a los turistas. Sin embargo, para muchos investigadores, esta confesión fue solo una salida desesperada ante la presión de las autoridades peruanas, que amenazaban con encarcelarlo por vender antigüedades nacionales. El doctor Cabrera siempre defendió la autenticidad de su colección, señalando que la cantidad de piedras es tan abrumadora que un solo hombre no podría haberlas fabricado en toda una vida. Además, análisis realizados sobre la pátina de oxidación que cubre los grabados sugieren que las incisiones tienen una antigüedad considerable, mucho mayor que la de una falsificación moderna. Lo más inquietante es que algunas de las especies de dinosaurios representadas en las piedras muestran detalles anatómicos que la paleontología moderna solo descubrió décadas después de que las piedras fueran halladas, como la textura de la piel escamosa o la postura correcta de las colas de ciertos saurópodos. ¿Cómo pudo un campesino analfabeto conocer detalles que los científicos apenas estaban empezando a comprender? Las piedras de Ica permanecen ahí, como un archivo de roca que nos grita que nuestra historia es una mentira conveniente, una cortina de humo sobre un pasado donde los hombres y los monstruos compartían el mismo aire. Pero si estas piedras nos hablan de un pasado biológico imposible, el siguiente objeto nos muestra que los antiguos también dominaban la materia de una forma que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas estamos empezando a entender. De los desiertos de Perú, volamos al corazón de la India, donde una estructura metálica de toneladas de peso desafía a la oxidación y al tiempo mismo. Un monumento que no debería seguir en pie, pero que se eleva hacia el cielo como un insulto a las leyes de la química moderna. Nos encontramos ante la legendaria columna de hierro de Delhi. En el corazón del complejo Kutuba, en Delhi, se alza un monumento que a primera vista podría parecer una simple estructura decorativa. Es una columna de hierro de 7 metros de altura y más de 6 toneladas de peso. Fue forjada durante el reinado de Chandragupta II, hace aproximadamente 1600 años. Pero no te dejes engañar por su apariencia austera. Lo que hace que este pilar sea uno de los misterios más grandes de la metalurgia mundial no es su altura ni su diseño, sino el simple hecho de que, después de 16 siglos expuesta a los monzones, al sol abrasador y a la contaminación moderna, la columna no tiene ni una sola mancha de óxido. Para cualquier ingeniero o químico, esto es una imposibilidad técnica. El hierro, por naturaleza,
Es un material que busca volver a su estado original de mineral de hierro a través de la oxidación. Si dejas una barra de hierro común a la intemperie, en pocos años comenzará a corroerse hasta desmoronarse. Sin embargo, este pilar se mantiene impecable, con su superficie tan lisa como el día en que fue erigida. Durante décadas, los científicos occidentales creyeron que se trataba de una casualidad geográfica o de una aleación desconocida traída del espacio. Pero la verdad resultó ser mucho más inquietante. Los antiguos metalúrgicos de la India poseían un conocimiento técnico que Europa no alcanzaría hasta bien entrado el siglo XIX. Análisis metalúrgicos modernos han revelado que el secreto reside en una capa protectora llamada misahuite, una forma de óxido de hierro amorfo que se forma en la superficie del pilar debido a un alto contenido de fósforo en el hierro. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Para lograr esta composición exacta, los artesanos antiguos tuvieron que utilizar una técnica de forjado por soldadura que requiere un control de la temperatura y una pureza de los materiales que hoy solo podemos conseguir con hornos industriales de alta tecnología. ¿Cómo pudieron lograrlo en el año 400 después de Cristo? ¿Cómo sabían que la mezcla exacta de fósforo y la ausencia de azufre y manganeso crearían un escudo eterno contra la corrosión? La columna de Delhi es una prueba silenciosa de que la edad de hierro de la India fue mucho más avanzada de lo que los libros de texto están dispuestos a admitir. Nos sugiere que hubo una ciencia de los materiales que se perdió, una tecnología que permitía crear objetos que parecen diseñados para durar hasta el fin de los tiempos. Algunos creen que el pilar es solo una muestra de una infraestructura mucho más grande, un resto de una era de oro donde el hombre no solo dominaba la piedra, sino que había descifrado el código genético de los metales. Este monumento nos obliga a preguntarnos cuántas otras tecnologías imposibles han desaparecido bajo el polvo de las conquistas y el paso de los siglos. Pero si este pilar de hierro es un desafío a la química, el siguiente objeto en nuestra lista es un desafío a la imaginación y a la paleontología. De las tierras de la India volamos de regreso al continente americano, específicamente a México, donde una colección de miles de figuras de arcilla nos muestra un mundo que, según la ciencia, nunca existió. Un mundo donde el hombre y las criaturas del pasado remoto caminaban juntos por la tierra. Nos preparamos para descubrir el inquietante misterio de las figurillas de Acámbaro. La mañana de julio de 1944 parecía una jornada ordinaria para Waldemar Jules Rudd, un comerciante alemán y arqueólogo aficionado que residía en Acámbaro, México. Mientras cabalgaba por las faldas del Cerro del Toro, sus ojos captaron algo que sobresalía del suelo erosionado por la lluvia. Al desmontar y cavar un poco, Jules Rudd extrajo una pieza de arcilla que cambiaría su vida para siempre. Pero no era un fragmento de cerámica común, era el inicio de un rompecabezas de proporciones titánicas. En los años siguientes, Jules Rudd, con la ayuda de trabajadores locales, desenterró una colección asombrosa de más de 33.000 piezas individuales. Sí, has oído bien, 33.000 objetos únicos. Lo que hace que la colección Jules Rudd sea un anacronismo viviente es la naturaleza de sus representaciones. Al extender estas piezas sobre una mesa, nos enfrentamos a una pesadilla para la arqueología oficial. Entre las figuras hay representaciones detalladas de dinosaurios que la ciencia moderna apenas estaba empezando a reconstruir en aquella época. Brachiosaurios con sus largos cuellos, estegosaurios con sus placas dorsales e incluso pterodáctilos. Pero lo más perturbador es que muchos de estos dinosaurios aparecen en escenas de convivencia directa con seres humanos. Hay figuras que muestran a personas montando sobre el lomo de grandes reptiles, otros que parecen estar domesticándolos, y algunas que muestran una extraña simbiosis biológica entre ambas especies. El volumen de la colección es, en sí mismo, un argumento contra la teoría del fraude. Si alguien hubiera querido engañar al mundo, ¿por qué fabricar 33.000 piezas diferentes? No hay dos iguales. Cada una tiene su propia expresión, su propia postura y su propio detalle artístico. Además, Jules Rudd pagaba apenas unos centavos por cada pieza encontrada a los campesinos, una suma que difícilmente justificaría el inmenso trabajo de modelar, secar y cocer miles de figuras en hornos ocultos
sin que nadie en el pueblo se diera cuenta. La logística para crear tal cantidad de falsificaciones habría requerido una fábrica secreta y un ejército de artistas que nunca fueron encontrados. El misterio se volvió aún más denso cuando la ciencia intentó dar una explicación. En 1969, 3 de estas figurillas fueron enviadas a los laboratorios de la Universidad de Pensilvania para ser sometidas a pruebas de termoluminiscencia, un método avanzado para datar cerámica. Los resultados fueron un terremoto. Las piezas arrojaron una antigüedad de aproximadamente 2500 años antes de Cristo. Si estas fechas fueran correctas, significaría que hace 4 milenios, en el corazón de México, existió una cultura que conocía perfectamente la anatomía de los dinosaurios, animales que supuestamente desaparecieron hace 65 millones de años. Ante tal escándalo, la comunidad científica académica reaccionó con una negación absoluta, ordenando nuevas pruebas y desacreditando los hallazgos originales para proteger la línea de tiempo establecida. ¿Quiénes eran los artesanos de Acámbaro? Entre la colección no solo hay dinosaurios y humanos, sino también figuras de razas que no deberían estar en América en esa época: egipcios, sumerios y hombres de rasgos caucásicos. Es como si Acámbaro hubiera sido un registro universal, un archivo de barro que capturó una realidad que no podemos comprender. Las figurillas permanecen guardadas, en gran parte lejos del ojo público, como un recordatorio de que la historia de la vida en la Tierra podría ser mucho más extraña de lo que nos atrevemos a imaginar. Pero si estas piezas de arcilla nos hablan de un pasado donde la biología y la historia se entrelazan de forma imposible, nuestro último objeto nos sacará por completo de este mundo. De las colinas de México volamos hacia las remotas y gélidas montañas de Bayán Caraula, en la frontera entre China y el Tíbet. Allí, en cuevas olvidadas por el tiempo, se encontraron objetos que no hablan de dinosaurios ni de imperios terrestres, sino de visitantes que llegaron del vacío del espacio y quedaron atrapados en nuestro mundo para siempre. Nos preparamos para el capítulo final de este viaje, el enigma de las piedras de Dropa. Para nuestro último enigma, debemos viajar a uno de los lugares más remotos e inaccesibles del planeta, las montañas de Bayán Caraula, en la frontera entre China y el Tíbet. En 1938, una expedición arqueológica dirigida por el profesor Chipu Tei se adentró en una serie de cuevas entrelazadas que parecían haber sido talladas artificialmente en la roca viva. Lo que encontraron allí no se parecía a nada registrado en los anales de la historia humana. En el interior de las cuevas hallaron filas de tumbas alineadas que contenían esqueletos de seres extremadamente pequeños, de apenas 1,20 m de estatura, con cuerpos delgados y cráneos desproporcionadamente grandes. Pero el verdadero tesoro no eran los huesos, sino lo que yacía enterrado en el polvo del suelo. 716 discos de piedra, perfectamente circulares, que cambiarían para siempre nuestra visión del cosmos. Cada uno de estos objetos, conocidos como las piedras de Dropa, tiene unos 30 centímetros de diámetro y un agujero perfecto en su centro, lo que les da la apariencia de antiguos discos de vinilo. Pero al observarlos bajo una lente de aumento, se descubre algo asombroso. Desde el agujero central parte una doble espiral de diminutos jeroglíficos que recorren toda la superficie del disco. Durante más de 20 años, estos artefactos permanecieron en el olvido, hasta que en 1962 el profesor Tsun Umnui logró descifrar parte de la escritura. Lo que leyó fue tan aterrador para el gobierno chino que se le prohibió publicar sus hallazgos durante años. El texto contaba la historia de una nave espacial que hace 12.000 años sufrió una avería crítica y se estrelló en esas mismas montañas. Según la traducción, los ocupantes de la nave, que se llamaban a sí mismos los Dropa, no pudieron reparar su tecnología y quedaron atrapados en la Tierra. El texto narra cómo intentaron ganarse la confianza de las tribus locales, los Ham, quienes inicialmente cazaron a los extraños visitantes hasta que comprendieron que no eran una amenaza. Los Dropa, incapaces de regresar a su hogar entre las estrellas, terminaron sus días en esas cuevas, dejando estos discos como un mensaje en una botella lanzado al océano del tiempo, esperando que algún día alguien tuviera la tecnología para escucharlos.
El misterio se volvió aún más denso cuando los discos fueron enviados a la Unión Soviética para su análisis. Los científicos rusos, al colocar los discos en un dispositivo similar a un tocadiscos y someterlos a pruebas de vibración, descubrieron que las piedras emitían una frecuencia de resonancia eléctrica, como si hubieran estado expuestas a altos voltajes o fueran parte de un circuito eléctrico complejo. ¿Eran estas piedras simples registros históricos o eran componentes físicos de la nave estrellada? Poco después de estos análisis, las piedras de Dropa comenzaron a desaparecer. El Museo de Pekín, que una vez exhibió algunas piezas, hoy niega su existencia. Los investigadores que intentaron rastrear las cuevas fueron detenidos o se encontraron con zonas militares restringidas. Es como si una mano invisible hubiera decidido que la humanidad no está preparada para conocer el destino de los náufragos de Bayan Karaula. Las piedras de Dropa cierran nuestro círculo de misterios con una posibilidad que hace temblar nuestra realidad, que no solo no somos la primera civilización inteligente en este mundo, sino que quizás ni siquiera somos los únicos que lo han llamado hogar. Estos discos son el recordatorio final de que el cielo sobre nuestras cabezas oculta tantos secretos como la tierra bajo nuestros pies. Hemos recorrido 12 objetos imposibles, 12 grietas en la armadura de la historia oficial que nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Es posible unir estos puntos aislados para formar una sola y reveladora imagen de nuestro pasado? Estamos a punto de llegar al final de este viaje, un final donde todas estas pruebas convergen en una única y demoledora conclusión que cambiará para siempre tu forma de entender quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. Hemos recorrido un camino largo y sinuoso a través de las grietas del tiempo, desde los engranajes imposibles de Anticitera hasta los susurros estelares de las piedras de Dropa. Hemos contemplado 12 objetos que simplemente no deberían estar ahí. 12 anomalías que actúan como fallos en la matriz de nuestra historia oficial. Pero tras analizar cada uno de ellos, nos queda una pregunta que quema en el aire. ¿Qué hacemos con esta información? Podríamos, como sugiere la academia tradicional, ignorarlos. Podríamos llamarlos fraudes, casualidades geológicas o simples errores de interpretación. Es el camino más fácil, el que nos permite seguir durmiendo tranquilos, creyendo que somos la cima de la creación y la única humanidad inteligente que ha pisado este planeta. Pero hay un problema. Los objetos siguen ahí. El hierro que no se oxida en Delhi sigue desafiando la lluvia. El mapa de Piri Reis sigue mostrando una Antártida sin hielo. Y el martillo de Texas sigue atrapado en una roca de millones de años. La materia no miente. Lo que miente es nuestra interpretación del pasado. Si unimos los puntos, emerge una imagen inquietante. Quizás la historia de la Tierra no es una línea recta de progreso que comienza en una cueva y termina en un cohete espacial. Quizás la historia es un ciclo infinito de auge y caída. Es posible que antes de nosotros, otras humanidades alcanzaran las estrellas, dominaran la genética y entendieran las energías sutiles del universo, para luego desaparecer en el olvido tras cataclismos globales de los que solo quedan estos extraños ecos. Somos tal vez como niños que juegan entre las ruinas de un palacio cuyo propósito hemos olvidado por completo. Estos 12 artefactos son el manual de instrucciones de una realidad que nos ha sido ocultada. Nos dicen que el universo es mucho más antiguo, más extraño y más poblado de lo que nos atrevemos a admitir. Nos invitan a cuestionar cada dogma, a mirar con escepticismo cada libro de texto que pretende tener todas las respuestas. Porque la verdad no es algo que se nos entrega, es algo que debemos buscar entre el polvo de las minas, en el fondo de los océanos y en los grabados de piedras que nadie puede leer. Al apagar esta pantalla, el misterio no termina. Al contrario, comienza. La próxima vez que mires una montaña, una reliquia en un museo o el cielo nocturno, recuerda que lo que vemos es solo la superficie. Bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas, el pasado y el futuro se entrelazan en un abrazo que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. La pregunta final no es si estos objetos son reales. La pregunta es, ¿estamos preparados para aceptar lo que significan?
Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de lo imposible. Si este recorrido por la arqueología prohibida ha despertado algo en ti, no dejes que la curiosidad se apague. El pasado está esperando a ser redescubierto, y tú podrías ser quien encuentre la siguiente pieza del rompecabezas. Hasta la próxima, buscadores de la verdad, en un mundo donde lo imposible es solo aquello que aún no hemos comprendido. Si este viaje por las grietas de la historia ha despertado en ti más preguntas que respuestas, no dejes que la búsqueda termine aquí. En este canal nos adentramos en los rincones más oscuros y prohibidos de nuestra realidad, buscando la verdad que se oculta tras el velo de lo cotidiano. Si crees que la historia oficial necesita ser reescrita, apoya este video con un me gusta. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir excavando en los archivos silenciados del mundo. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. No querrás perderte nuestro próximo hallazgo, porque cada semana revelamos una nueva pieza del rompecabezas que desafía todo lo que creías saber. Y ahora, lo más importante, quiero leerte. Déjanos un comentario aquí abajo y dinos, ¿cuál de estos 12 artefactos te ha parecido el más aterrador o el más convincente? ¿Crees que somos la primera humanidad o solo los herederos de un pasado olvidado? Tu opinión es fundamental para nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Mantén los ojos abiertos y la mente despierta. Nos vemos en el próximo misterio.